Saludos amigos, que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Hemos preparado una palabra de bendición para tu vida. Todo lo que hacemos, todo lo que enseñamos, todo lo que te traemos ha sido preparado con anterioridad. Y es parte de un tiempo de oración, de estudio de la palabra. Y por eso estamos seguros y convencidos de que Dios está haciendo algo en tu vida y Dios está haciendo algo a través de este ministerio. Hoy tenemos una palabra bien interesante y bien importante. Está en Proverbios capítulo 4, versículo 23 y dice: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. El libro de Proverbios y parte de los salmos fueron escritas por Salomón. Y debemos tener en cuenta que Dios le dio a él una sabiduría sobrenatural. Antes de él no hubo una persona tan sabia y después de él no ha habido una persona tan sabia como Salomón, y él llega a grandes conclusiones que al día de hoy están más vigentes que nunca. Y una de esas conclusiones, una de esas recomendaciones es que por sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón porque de él mana o de él fluye la vida. Y vamos a tratar de explicar qué quiso decir Salomón con esto, ¿no? ¿Qué es el corazón? El corazón, bíblicamente hablando, no es un órgano físico, sino que es el centro del ser humano. La mente, la voluntad, las emociones y los deseos profundos. Proverbios 4:23 es un llamado bíblico a proteger y estudiar la mente, las emociones y la voluntad. Significa vigilar intencionalmente lo que permitimos influir en nuestro ser interior. Pensamientos, deseos, sentimientos, pues de este núcleo interno brotan nuestras acciones, decisiones y lo más importante, y quiero que prestes atención, la calidad de nuestra vida. Tu calidad de vida no depende de lo de afuera, tu calidad de vida no depende del entorno, tu calidad de vida no depende de las finanzas o del país donde te encuentres, tu calidad de vida depende de cómo está tu corazón. Porque es lo de adentro lo que influye, lo de afuera no es lo de afuera lo que influye, lo de adentro. Tenemos varias semanas desarrollando una serie que se llama Enemigos Internos. Y bien, es cierto, sabemos, conocemos y creemos que estamos en medio de un mundo espiritual, en medio de una guerra espiritual. El Señor Jesús nos da una enseñanza cuando los fariseos disputan con Él acerca de rituales, de normas, de costumbres, antes que no cumplían con ritos y tradiciones como el de lavarse las manos antes de comer. Y el Señor Jesús le da una respuesta, sus discípulos no lo entienden, pero él a solas les explica que lo que en realidad afecta a un hombre es lo que está dentro de su corazón, ¿no? Que lo de adentro influye, es la vida del ser humano. Del corazón vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las contiendas, y que todas esas cosas vienen desde adentro, y que todas esas cosas son las que contaminan al ser humano. Que lo de afuera, contrario a lo que creían los religiosos, simplemente se come y luego se desecha. Entonces, en virtud de eso hemos desarrollado esta serie Enemigos Internos. Hablamos de la duda, hablamos de los pensamientos y vamos a hablar acerca de un corazón herido o de un corazón afectado. Porque un corazón que esté afectado, dañado o herido no te va a permitir tener una calidad de vida como la que Dios quiere. Ahora, ¿qué significa la palabra guardar? Para nosotros guardar es abrir una gaveta y meter algo allí y dejarlo como escondidito. Y yo sé que eso está allí, pero es un poquito más allá. Bíblicamente hablando, implica que con diligencia, de ser diligente, de proteger y de cuidar contra influencias negativas nuestro corazón. La palabra guardar significa también proteger, significa cuidar. Ahora, ¿contra qué cosas? Cosas como la amargura y el enojo. Eso evita que raíces de rencor o de amargura o envidia o ira dominen nuestro corazón. Esas cosas están dentro de nosotros. El orgullo y la arrogancia, ¿no? Nos llama a protegernos contra la soberbia que daña relaciones y aleja a Dios. Yo recuerdo hace algunos años, fuimos a un congreso, viajamos de un país a otro para ir a un congreso y nos gustó mucho, aprendimos muchas cosas, pero nos dimos cuenta de personas que organizaban este evento y vimos o percibimos un corazón arrogante, un corazón orgulloso. Dios lo usaba, Dios se manifestó de una manera tremenda, vimos mucha gente adulante, mucha gente rindiendo pleitesía y eso nos pareció
peligroso, nos pareció, en inglés le dicen red flag, nos pareció una señal de alerta. Sin embargo, no pasó nada, pasaron los años, nos regresamos a nuestro país y supimos muy poco de esa gente, pero no sé, quizá unos 20 años después, ese ministerio se dividió, se fracturó en varias partes y nos acordamos de aquella presunción o de aquel discernimiento que tuvimos años atrás. Tenemos que ser cuidadosos, que el orgullo y la arrogancia no se metan dentro de nuestro corazón, porque son cosas muy sutiles, son cosas muy difíciles de detectar o determinar, y a veces necesitamos apreciar a la gente que nos confronta, apreciar a la gente que nos dice que estamos equivocados, porque muchas veces tanta adulancia, tanto reconocimiento, tanta gente aplaudiéndonos puede hacer que nuestro corazón se desvíe del Señor. Las malas influencias influyen en nuestro corazón. Tenemos que filtrar lo que vemos, escuchamos y permitimos que nos afecte. Mucho cuidado con lo que ves, mucho cuidado con lo que escuchas, mucho cuidado. La Biblia dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Un cristiano exitoso, un hombre o una mujer exitosa es aquel que sabe escoger a las personas con las cuales comparte. Vemos al Señor Jesús, que era muy pegado con sus discípulos. Si bien él tenía una vida pública, compartía con los borrachos, con los pecadores, con los publicanos, con toda esta gente. Y está bien, nosotros no estamos llamados a ser como esos que se aíslan en un monasterio, al final en la parte más alta de una montaña, y te alejas del mundo para que no te contamine. No es eso lo que el Señor ha diseñado para nosotros. Nosotros sabemos que nos toca estar en medio del mundo, pero no podemos permitir que el mundo nos afecte. Ahora, ¿cómo hacemos para guardar, para cuidar, para proteger ese corazón en la vida práctica? Primero tenemos que llenarlo de la verdad. Y la verdad es Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Debemos meditar en la palabra de Dios, debemos orar y cultivar un espíritu de gratitud y esa comunión con el Espíritu Santo. Eso debe hacerse todos los días de nuestra vida. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Nosotros a veces oramos cada 3 días, otros cada 3 semanas y otros cada 3 veces que tienen un problema. Debemos aprender a llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Debemos evaluar si lo que pensamos se alinea con la voluntad de Dios. Debemos evaluar si esos pensamientos traen paz o traen inquietud, si esos pensamientos nos dan calma o nos dan insomnio, si esos pensamientos nos tranquilizan o nos dan taquicardia. Tenemos que aprender a someter nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y por supuesto, cultivar las virtudes que el Señor nos ha encomendado. Fomentar el amor, la paz, la paciencia y el perdón, evitando toda amargura. De allí quiero rescatar 2 palabras, la palabra paciencia y la palabra perdón. Muchas veces vivimos en una sociedad donde todo es rápido. Vivimos en la sociedad microondas, que en 30 segundos ya la comida está lista, pero no. Tenemos que aprender a cultivar la paciencia en nuestras vidas y el perdón, la falta de perdón es una de las puertas abiertas al enemigo más grande que existe. Y te queremos hablar acerca del peligro de la falta de perdón, porque es un tema mucho más recurrente de lo que esperamos y es un tema mucho más común de lo que esperamos aún en medio de gente que dice ser cristiana. La Biblia enseña que la falta de perdón es un obstáculo espiritual que impide el perdón de Dios hacia nosotros. Genera amargura y bloquea la oración. Jesús enfatizó que perdonar a otros es esencial para recibir su gracia. Y vamos a ver algunos versículos clave. El primero está en Mateo 6, versículos 14 al 15. Y habla del peligro de no perdonar. Dice, porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, a vosotros tampoco te perdonará vuestro Padre Celestial. Porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Tenemos que ser perdonadores. El perdón es algo que se debe ejercer, déjame decírtelo francamente, casi que a diario en nuestra vida. Perdonar a los que nos ofenden, perdonar en la familia, perdonar en el matrimonio, perdonar en el trabajo, perdonar en la congregación. Es muy peligroso no perdonar, es muy peligroso
no perdonar, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestro corazón. Efesios 4, 31 al 32 nos hace una advertencia acerca de las raíces de amargura. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Más bien antes sean benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros también como nos perdonó a nosotros nuestro Señor Jesucristo. La raíz de amargura es algo profundo, es algo que no se ve. Cuando tú ves una planta, cuando ves un árbol, tú ves nada más lo de afuera, ves, hay una parte visible, pero debajo de la tierra hay una raíz que puede ser grande, inmensa, tener muchas ramificaciones y no se ve. Eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. De eso nos habla el Señor en este versículo, de cosas que no se pueden ver a simple vista, ¿no? Entonces, Colosenses 3 del 1 al 13 es otro versículo que debemos tener muy en cuenta. Dice, habla de perdonar de corazón, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Lamentablemente, o no sé, es parte de la vida. Hay gente que tú tienes que soportarlas. No todo el mundo va a cambiar, no todo el mundo va a ser como nosotros tenemos la expectativa. Igual tampoco nosotros vamos a llenar las expectativas de otra gente. Pero la Biblia habla de soportarnos los unos a los otros y de perdonarnos algunos contra otros. De la misma manera que Cristo nos perdonó, así mismo debemos hacerlo nosotros. Recuerden que la gran comisión es ir a ser discípulos y enseñarles a obedecer todo lo que Cristo nos ha mandado, y también todo lo que Cristo nos manda hacer es porque Él lo hizo primero. Entonces nosotros tenemos que tener un corazón perdonador por sabiduría, por revelación, por entendimiento de la palabra del Señor, y para poder tener una vida de calidad tenemos que aprender a perdonar de corazón, porque hay cosas que pueden estar guardadas allí adentro, que a veces creemos que perdonamos. Preparando esta palabra, meditamos, recordamos acerca de una persona que admiramos mucho, ya partió con el Señor luego de una larga enfermedad, teniendo un gran ministerio, teniendo una gran familia, teniendo excelentes finanzas. De repente el cáncer ataca su vida. En medio de una visita que le hicimos, esta persona nos confiesa que en medio de esta convalecencia, en medio de un tiempo de oración, ella reconoce que tenía falta de perdón hacia alguien muy cercano, porque muchas veces la gente que nos hiere es la gente más cercana. No nos importa tanto lo que pueda decir un vecino o un desconocido, y mucho menos lo que pueda comentar alguien en las redes sociales acerca de nosotros. Pero hay gente en la que hemos confiado, hay gente en la que le hemos ayudado, hay gente que le hemos abierto las puertas de nuestra casa y que nos ha traicionado. Y entonces esta persona pues pensaba que había orado, que había perdonado a esta persona, pero años después, convaleciente en una cama, comenzó a meditar y se dio cuenta de que no había perdonado de corazón. Porque el asunto con el perdón es que la teoría suena muy fácil, la teoría suena muy bonita, pero ponerla en práctica como nos manda el Señor y como lo hizo el Señor es algo completamente diferente. Entonces, esta persona partió con el Señor, la vida siguió, la vida continuó, y entonces muchos sueños, muchos proyectos quedaron a mitad de camino. Por eso es importante perdonar de corazón. Marcos 11:25 nos habla acerca del perdón y de la oración. Y es algo que tú y yo debemos tener en cuenta, porque cuando hay falta de perdón, nuestras oraciones tienen un bloqueo. Nuestras oraciones no pasan ni siquiera del techo. Dice, cuando estés orando, perdona. Si tienes algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos te perdone también a ti tus ofensas. Tenemos que perdonar. No podemos ir y pensar que vamos a tener intimidad con el Señor y nuestras oraciones van a estar o van a ser escuchadas con falta de perdón en nuestro corazón. Lo interesante es que el perdón, según la Biblia, no es una opción y no un mandato para evitar que la amargura contamine el corazón y para reflejar el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional y el perdón de Dios es
incondicional. El mismo Señor Jesús en la cruz, en el momento más difícil de su vida, en el momento, minutos antes de expirar, de entregar su alma, de entregar su espíritu, su último suspiro, sus penúltimas palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie le pidió perdón en ese momento. En ese momento dice que se burlaban de él, que lo criticaban, que sus discípulos se habían apartado, lo habían dejado solo, apenas quedaba un pequeño grupo. Y entonces él decide perdonar. Él nos da el ejemplo, fue una decisión propia. El perdón es una decisión. El perdón es algo que tú y yo debemos hacer por voluntad propia. Nadie nos va a obligar. A veces no nos van a pedir perdón y nosotros tenemos que entender que tampoco es necesario. Hay gente que erróneamente está esperando que alguien le pida perdón para perdonar. Eso no fue lo que el Señor Jesús hizo. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mismo Pedro le pregunta al Señor: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces. Yo creo que Pedro llevaba la cuenta contra alguno de sus compañeros de ministerio. El Señor Jesús lo mira con amor, le habla con gracia y sabiduría, con gracia y verdad. Le dice: Pedro, no solamente 7, yo te digo que hasta 70 veces 7. Enseñando, indicando que el perdón era algo ilimitado. ¿Por qué? Porque por sobre toda cosa guardada, tú tienes que guardar tu corazón. Ahora, lo que mucha gente no entiende es que perdón y reconciliación no son lo mismo. Es allí donde la gente tiene una duda o una confusión, y yo deseo explicarte la diferencia entre ambos. El perdón es un mandato, te lo acabo de decir. Ahora, la reconciliación es opcional porque requiere la participación de ambas partes. Necesita muestras de arrepentimiento, necesita que esa persona muestre frutos de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia o metamorfosis, que significa cambio de mente, y alguien que desea una nueva oportunidad. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Jesús cumplió con el plan de salvación. Jesús nos perdonó en la cruz del pecado. Ahora nosotros decidimos si aceptamos y si vivimos agradecidos conforme a esa oportunidad única. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús derramó una gracia, un favor inmerecido sobre todos nosotros, pero el punto es que no todos estamos dispuestos a arrepentirnos, a tomar esa oportunidad y a reconciliarnos con Dios. Vemos gente que muere sin Cristo en la misma cruz del Calvario. La escena que todos hemos visto y que relata la Biblia es que Jesús muere en medio de 2 delincuentes, de 2 malhechores, dice la Biblia. Uno comienza a atacar, a criticar y a cuestionar, y el otro simplemente reconoce su pecado, reconoce que está allí en esa cruz de forma justa por lo que han sido sus pecados, y se arrepiente delante del Señor y le dice: yo solamente te pido que cuando yo parta de acá me vaya contigo al paraíso. Y el Señor Jesús le dijo: yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entre Jesús y ese malhechor hubo una reconciliación. Con el otro no la hubo porque no la quiso. Eso es la reconciliación. Es cuando 2 partes se ponen de acuerdo para una nueva oportunidad. El versículo que lo explica muy bien es 2 Corintios 5, 19. De allí hemos tomado el nombre de este ministerio, reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces Dios es el primero que tiende el puente. Dios es el primero que da la oportunidad. Dios es el primero que manifiesta querer una relación y una reconciliación con el ser humano. Nosotros llevamos el mensaje. Algunos lo aceptan, otros no. Ya eso depende de ti. Ya eso depende de que tú quieras tener un encuentro íntimo y una reconciliación con Él, Señor. Hay un ejemplo en la Biblia que habla claramente y explica de manera espectacular lo que es el perdón, lo que es el reencuentro y lo que es la reconciliación. En Génesis capítulo 33, Jacob y Esaú
Dos hermanos de sangre distanciados por diferencias, distanciados por peleas familiares, distanciados porque uno le quitó algo al otro o el otro pensó que se lo habían quitado, porque todo depende de cómo interpretemos lo que ocurrió. Lo cierto es que pasan 20 años separados porque Saúl había amenazado con matar a su hermano Jacob apenas se cumpliera el luto por la muerte de su padre a raíz de que éste había tomado la primogenitura. Pero todo tiene su tiempo. Pasaron 20 años separados, 20 años sin saber el uno del otro, y llega un momento donde Dios le habla y le dice: es tiempo de volver a tu tierra. Siempre va a haber un tiempo donde te vas a tener que encontrar con alguien que marcó una etapa negativa de tu pasado. Entonces, desde el versículo 12 en adelante, dice: Saúl le dijo: sigamos nuestro viaje, yo te acompañaré. Pero Jacob se disculpó: mi hermano y señor debe saber que los niños son todavía muy débiles y que las ovejas y las vacas acaban de tener una cría y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, en un solo día puede morir todo el rebaño. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo seguiré al paso de la manada y de los niños hasta que nos encontremos en Seir. Está bien, accedió Esaú, pero permíteme dejarte a alguno de mis hombres para que te acompañen. ¿Para qué te vas a molestar?, contestó Jacob. Lo importante es que me has tratado bien. Aquel mismo día Esaú regresó a Seir. Jacob, en cambio, se fue hacia Sucot y allí se hizo una casa para él y cobertizos para su ganado. Por eso ese lugar se llamó Sucot. Como te dije anteriormente, un encuentro histórico. Tras 20 años de separación se abrazaron, se trajeron presentes, se perdonaron. Dijeron que el pasado había quedado atrás, que ya eso había olvidado, que Dios había tratado con cada uno. Pero llama la atención que Saúl vino con 400 hombres armados a encontrarse con Jacob. Mientras Jacob venía con su rebaño, con sus mujeres, con sus hijos, con sus sirvientes, etcétera, se entera de que viene un contingente, un pequeño ejército a recibirlo. Yo creo que ahí Jacob entendió que no podía confiar plenamente en su hermano. Entonces se reencuentran, lloran, aclaran algunos puntos, se abrazan, cierran capítulos. Yo creo que hay que cerrar capítulos, yo creo que hay que cerrar círculos, pero también creo que hay gente que simplemente forma parte del pasado y que no va a formar parte de tu futuro. Hay gente con la que ya tuviste una relación hace años y que por sanidad interior, por guardar tu corazón, para tener una mejor calidad de vida, debes perdonar, debes liberar a la persona y liberarte tú mismo, pero que no van a formar parte de lo que viene. Hay mucha gente que no sabe entender eso. Hay mucha gente que no sabe entender la diferencia entre perdón y reconciliación. Escuchaba la historia recientemente de una mujer. Le asesinaron a su madre y ella va a la cárcel, perdona a este hombre, lo ayuda, le envía comida de vez en cuando, está pendiente de él, no guarda rencor en su corazón, y eso está bien. Perdonar es una decisión, perdonar es sano, perdonar nos ayuda a ser libres. Pero lo que esta mujer no entendió es que la reconciliación es otra cosa. La reconciliación amerita, requiere que tú veas frutos de arrepentimiento en esa persona. Cuando este hombre sale de la cárcel, años después ella le da trabajo y lo apoya de muchas maneras. Y este hombre termina matándola a ella también. Años atrás había matado a su madre, años después la mata a ella. El error que esta mujer cometió no fue perdonar, el error que cometió esa mujer fue haberse reconciliado con un hombre que nunca mostró el deseo de arrepentimiento. Porque esto no es un asunto solamente de palabras, tú tienes que ver frutos y tú tienes que ver el resultado del cambio de mente de esta persona. Mujeres que han sido abusadas, golpeadas por sus maridos y vienen y piden perdón y vienen y dicen algunas cosas bonitas. Ya va, cuídate, espérate. Tú tienes que mostrar, que tienes que ver las pruebas de que ese hombre se ha arrepentido. Tú tienes que buscar ayuda. Alguien tiene que monitorear la situación. No te puedes exponer nuevamente a que te maltraten, a que te golpeen o inclusive a que tu vida corra peligro. Entonces, Jacob se reencuentra con su hermano Esaú a pesar del gran temor que le implicó escuchar que su hermano venía con 400 hombres a encontrarse con él. Sin embargo, el encuentro fue pacífico.
se abrazaron, se besaron, se perdonaron. Y esto demuestra el gran poder y la necesidad que tenemos del perdón. Jacob le trae grandes regalos a Esaú, muchos regalos de ganado, de cosas. Y su hermano le dice, hermano, mira, Dios ha sido bueno conmigo. A mí no me hace falta absolutamente nada, yo estoy bien. Ellos lo que no tenían una necesidad económica, no tenían una necesidad material. Ellos tenían la necesidad de perdonarse el uno al otro. Sin embargo, Jacob discretamente desestimó una invitación de su hermano Esaú y tomaron direcciones opuestas. Hay cosas que tú tienes que manejarla con mucha sabiduría. Hay formas de decir que no de manera muy sutil y de manera muy discreta. Después de 20 años de pelea, después de 20 años de separación, no era necesario volver a discutir. Simplemente Jacob discretamente desestimó cada una de las invitaciones de su hermano Esaú y tomaron direcciones opuestas. Y a veces lo mejor es que si uno agarra a la izquierda, el otro tome hacia la derecha, porque te lo vuelvo a repetir. Hay gente que formó parte de tu pasado, pero no volverá a ser parte de tu futuro. A veces es mejor cerrar capítulos y dejarlos bien cerraditos y continuar adelante con una agenda en blanco para que Dios escriba un capítulo nuevo. Por varias razones la confianza no había sido restaurada y la mejor decisión fue continuar por caminos separados. Una cosa es perdonar y otra cosa es restaurar la confianza. Una cosa es perdonar y otra cosa es dar nuevas oportunidades. Una cosa es perdonar a la persona, liberarlo de situaciones pasadas, y otra cosa muy diferente es ponerte de nuevo en riesgo para que algo así te vuelva a ocurrir. Yo creo que este es un tiempo para meditar. Yo creo que hemos diseñado algunas preguntas y cada uno de nosotros debe preguntarse a sí mismo, pedirle al Espíritu Santo que te dirija sobre la respuesta a estas preguntas. ¿No te cuesta perdonar o te cuesta pedir perdón? Porque es que muchas veces detectamos fácilmente cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos falla, cuando alguien nos ofende. Pero qué difícil es reconocer, saber cuando nosotros ofendemos, cuando nosotros actuamos mal, cuando nosotros le fallamos a alguien. La otra pregunta que debemos hacernos esta mañana es: ¿cómo está tu corazón? Pregúntale al Espíritu Santo: ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está ese corazón? ¿Está herido? ¿Está resentido? ¿Está dolido? ¿Está amargado? ¿Tiene odio? ¿Tiene rencor? ¿O tiene paz? ¿O tiene paciencia? ¿O tiene dominio propio? ¿O tiene mansedumbre? ¿O tiene templanza? O sea, yo tengo que saber cómo está mi corazón. ¿Hay alguna persona o evento del cual no puedas hablar? Hay gente que está tranquila hasta que no le toquen ciertos temas. Hay cosas que quedaron en el pasado, pero que todavía no han sido resueltas internamente. O hay alguna persona por la cual no puedas orar, porque Jesús dijo: oren, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los persiguen, no devuelvan mal con mal, sino venzan el mal con el bien. Ahora, ¿entiendes la importancia del perdón para esta vida terrenal, para tu vida espiritual, para tu vida de oración? ¿Y entiendes la importancia del perdón para la vida eterna? Y lo más importante de esta mañana también es si entendemos la diferencia entre perdón y reconciliación, porque muchas veces no entendemos la diferencia entre ambas, y eso puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en tu vida, porque todo depende de cómo esté tu corazón. Terminamos como comenzamos. La Biblia dice: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, de él fluye la vida. El corazón es el centro de nuestra vida y nuestra calidad de vida depende de la sanidad de nuestro corazón. Por eso debemos estar atentos y por eso debemos prestar atención a este Proverbios, donde está concentrada parte de la sabiduría de Salomón. De él mana la vida, de él fluye la vida. Debemos aprender entonces a proteger y a cuidar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Debemos vigilar lo que está pasando en nuestro interior. A veces sabemos mucho de lo que pasa en el mundo y nos cuesta saber o entender lo que pasa dentro de
nosotros. Quiero que oremos. Quiero que oremos porque necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a guardar, a proteger, a cuidar y a sanar nuestro corazón. Todos nosotros. No existe ser humano en el mundo que no necesite guardar su corazón y que no necesite perdonar y ser perdonado. A veces tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, a veces hemos sido muy duros con nosotros mismos. Hay gente que necesita perdonar a Dios, no porque Dios necesite ser perdonado, porque Dios es perfecto. Pero hay mucha gente resentida con Dios y que culpa a Dios por algo que le pasó o le sucedió en su vida. De ahí surgen, yo siempre he pensado, lo he escuchado y ha sido corroborado, que mucha gente que se llama o se dice atea, en realidad hay gente que está resentida con Dios porque algo en su momento no le salió bien y culpan a Dios por ello. Y así, ¿a quién más debemos perdonar? En la familia, en el matrimonio, en nuestros hermanos, en la misma iglesia, pastores, líderes, no sé, cada quien tiene que examinar su corazón. Oramos, Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, gracias porque hemos podido compartir tu palabra, Espíritu Santo. Te entregamos nuestro corazón nuevamente. Limpia nuestro corazón, restaura nuestro corazón, prepara nuestro corazón, Señor, para perdonar. Queremos ser libres. Y donde tú estás, Espíritu Santo, ahí hay libertad. Queremos ser libres, Señor, de todo lo que no te agrada, de todo lo que enferma, de todo lo que hiere nuestro corazón, Señor. Hoy hemos decidido perdonarnos a nosotros mismos y te pedimos perdón, Señor, por todo lo que hemos hecho y te hemos ofendido y queremos perdonar a las personas que nos han ofendido y te pedimos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte, algo ha comenzado a ser libre dentro de ti y los cambios van a venir porque los cambios vienen de adentro hacia afuera. Gracias por acompañarnos, envíanos tus peticiones de oración. Estamos orando por ti, estamos orando por diferentes personas que se contactan con este ministerio. Estamos seguros y convencidos de que Dios ya empezó una buena obra en ti, Dios la va a perfeccionar. Nos vemos en una próxima oportunidad.